Seguimos con más Fits. Los invito a acomodarse y a los que quieran ingresar en este auditorio pueden ponerse cómodos. Del otro lado de la pantalla también. Y una cosa que es muy llamativa es que a veces pensamos que si tenemos un mensaje para dar, una de las formas es hacerlo por las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, etcétera. Pero a veces es verdad que hay mucha información y nos sentimos un poco abrumados y decimos, ¿cómo hacemos para no perderme de capaz eso realmente interesante que sí quiero ver, quiero escuchar, quiero leer? Bueno, una de las formas es volver, es como un poco a la antigua, ¿no? Porque es el mail. Y vos decís, el mail que se hizo hace bastantes años. Bueno, sí, pero hoy siguen estando en tendencia los newsletters porque nos permiten no distraernos, nos permiten seleccionar a qué newsletter queremos estar suscriptos y poder llegar con esa información. Quiero que levante la mano quién está suscripto a algún newsletter. Bueno, casi todos, bien. Espero que del otro lado de la pantalla también. Yo también estoy suscripta a varios porque me parece buenísimo y es una herramienta fundamental para no distraernos entre tanto contenido en redes sociales. Bueno, para eso vamos a estar con nuestra charla. Vamos a invitar a Valentín Muro, gerente de Procrastinación. Y desde el 2017 escribe un newsletter semanal que llega a casi 15.000 personas. Además, trabaja como consultor en estrategia y tecnología. Es un placer tenerlo. Sí, voy a recordar que los pueden seguir en las redes sociales en @fits.ong, en Instagram y TikTok, @desdefits en Twitter y @festivalfits.ong en Facebook. Y si no, con el hashtag Fits 2024. Así que ya habiendo dicho esto, quiero que le demos un fuerte aplauso para Valentín Muro. Hola, gracias. Prometo que me voy a tomar más en serio la próxima cuando me pregunten cuál es mi título profesional, porque si bien gerente de procrastinación creo que me representa bastante bien, puede haber sido un poco excesivo. Una mejor descripción puede ser que soy autor de un newsletter que se llama Cómo funcionan las cosas, y de ahí viene el título de esta charla. Y si bien escribo mi propio newsletter hace 7 años casi recién cumplidos, empecé a trabajar con newsletters un año antes, en 2016, y es no solo una de mis obsesiones, sino que es un soporte que me gusta mucho promocionar. Puedo jactarme de haber acompañado a muchos newsletters locales y de otros lugares para que pudieran crecer, para que las personas se animen a adoptar esta manera de escribir y de compartirlo con el mundo. Conviene comenzar por una definición, y esta es una que me parece bastante atinada. Un newsletter es un correo electrónico masivo, es decir, que se envía a una lista de direcciones que fue acumulada previamente, siempre con el consentimiento de las personas, cuya lectura idealmente nos produce placer. Y generalmente cuando se habla de newsletters en estos contextos, cuando se habla, por ejemplo, de marketing y demás, se comienza diciendo, bueno, los newsletters no son nuevos, ¿no? Como son tan viejos como el correo electrónico, o ahora hay un resurgimiento de los newsletters porque los medios empezaron a redescubrirlos y demás, pero muchas veces se equivocan con las fechas, no por un par de décadas, sino por un par de miles de años. Por ejemplo, miramos esta carta. Esta es una de las cartas a familiares de Cicerón, si no me equivoco, esta está en el libro 8. Sí, en donde le escribe esta carta Marco Celio Rufo, que le dice, bueno, en castellano: cuando te fuiste prometí escribirte contándote con el mayor detalle posible todo lo que sucediera en la ciudad. Por eso me esforcé en encontrar a un hombre que pudiera reportar cada detalle con tanto rigor que temo que pienses que se trata de un mero ejercicio de locuacidad. Después le cuenta un par de cosas más y le dice: si sucediera algo de especial importancia política que mis escribas no pudieran transmitirte, yo mismo te enviaré una descripción de lo que sucedió, lo que se discutió y lo que de ello resultó. La respuesta de Cicerón es bastante divertida. Arranca con un quid, que sería algo así como ¿what? O ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Y dice, ¿qué? ¿Crees que quería que me enviaras un informe de los combates de gladiadores, de los aplazamientos de los juicios, de las compilaciones de Cresto y de cosas que cuando estoy en Roma nadie se atreve a contarme?
no me hagas perder el tiempo. Esta carta es del año 51 antes de la era común, y una mención que no sabemos mucho acerca de Cresto, pero es probablemente la primera vez que se habla de alguien que tiene el rol de lo que luego llamaríamos periodista. Cresto y esas compilaciones eran textos que se encargaban a escribas en donde se contaba más o menos lo que había pasado. Porque obviamente te escribían, estabas en Sicilia y le escribías a un familiar en Roma y querías saber qué estaba pasando, te podía dar un poco de fiaca resumir todo lo que pasó en los últimos meses, entonces le pagabas a alguien que escribía las novedades. Básicamente, contratabas un escritor de newsletters. En el medio pasaron un montón de cosas, podemos pensar que ese es el origen mismo de lo que en algún momento llamaríamos periodismo, de los diarios, de los medios en general, pero saltándonos esas referencias medievales o de la modernidad, tenemos esta máquina originalmente patentada por Edison en 1876, que Edison, que sabía hacer muy bien negocios, luego se la vendió a alguien más, a un tal Dick, para que la vendiera, que es el mimeógrafo, o máquina de lapicera y copia automática. Esta máquina, más conocida con esta forma, esta es una foto de los años 30, permitía hacer, era como un antecesor de las fotocopias, y permitía hacer copias de manera muy barata. Entonces, en otras palabras, permitía muy fácilmente la autopublicación. Tan es así que, para quienes conozcan al autor estadounidense Allen Ginsberg, Aullido, o Howl, que fue escrito y publicado entre el 54 y el 55, originalmente se distribuyó con copias hechas con un mimeógrafo. Esta copia se vendió por $3.000 porque obviamente tiene mucho valor. Y todo esto de poder escribir, también y distribuirlo de manera muy barata, en lo que derivó es en esta discusión, que si se fijan, la nota esta es de 2020 y dice Peak Newsletter, eso fue hace 80 años. Es decir, todo el tiempo estamos hablando de que los newsletters no son nuevos y de que estamos en un nuevo resurgimiento del formato. Esto ya tiene 4 años y está hablando de que el momento cúlmine del formato de newsletter fue hace 80 años. De lo que está hablando es de algo que me van a decir si esto les suena, si les suena de algún lado. Cuando Claude Cockburn renunció a su puesto como corresponsal extranjero del Times de Londres, ya se había cansado de la vena conservadora del periódico, pero incluso como trabajador independiente siguió luchando con lo que consideraba la complacencia de los medios ante el surgimiento de movimientos ultranacionalistas en todo el mundo. Entonces intentó un nuevo enfoque, comenzaría un boletín informativo y se convertiría en una marca. Cockburn se había cansado de que los medios, en los años 30, fueran demasiado complacientes, por ejemplo, también con las industrias, y que básicamente los diarios sirvieran a los fines de las empresas y sus intereses capitalistas. El asunto es que este newsletter se envió a sus suscriptores en marzo de 1933. Así que no es que estamos pensando en un formato que tiene un par de décadas, sino que tiene casi 100 años, si no contamos los 2000 y pico de Cicerón. Una manera de entender esto mucho más interesante, que como se la suelen marcar en términos de marketing digital y demás, es que los newsletters son los nuevos fanzines. Por eso contaba antes del origen de la fotocopiadora, del mimeógrafo, y la autopublicación de Allen Ginsberg, porque en realidad eso, que si bien se discute cuándo surgió el primer fanzine, el formato realmente despegó en los años 70, 80 y 90. Estos son los fanzines, ¿no? Esta es una colección de una escritora, artista llamada Sandra Marín, de 2022, creo. Tiene ahí una bitácora de un año muy raro de la pandemia. ¿Qué son eso? Lo que tienen es que son formatos libres, muy baratos, que distribuimos a personas que nos interesan, en donde no le tenemos que dar explicaciones a nadie y donde tenemos absoluta libertad creativa y literaria. Y los fanzines, como los newsletters, nos conectan con la persona que escribe, pero también nos conectan con las personas que leen a esa persona que escribe, y por eso generan pertenencia. Nos pueden dar esa sensación de que pertenecemos a una especie de selecto club de personas que conectan con algo inesperado, que muchas veces sale de las lógicas a las que estamos acostumbrados de mercado, de medios y demás. Los newsletters por eso son un refugio en Internet y van en contra de lo que nos acostumbramos con las redes sociales. Por ejemplo, no
no necesariamente lo que enviamos por correo electrónico termina publicado en Internet. Eso es una decisión de quien envía un correo. Hace muchos años, por ejemplo, mi hermana, escritora, estaba muy intimidada por la idea de publicar en un blog. Entonces yo le dije, si vos lo que querés es escribir y que te lean algunas personas, pero no querés que eso esté dando vueltas en Internet, lo puedes enviar por correo electrónico como si fuera enviarle borradores a tus amigos, solamente que en este caso pueden ser quizás un par de cientos o miles de personas. Y por otro lado, tampoco tiene generalmente abuso. Es muy raro que alguien responda a un newsletter para atacarnos como lo pueden hacer en la web abierta, porque si odias a alguien no te anotás para que te escriba todos los días, salvo que tengas un caso severo no sé, de sadomasoquismo o masoquismo. Y en eso los newsletters nos devuelven el control, que es algo que es tan escaso en las redes sociales. Si no te gusta algo que estás leyendo, te desuscribís y listo. No, tenés el control sobre tu bandeja de entrada de una manera que muy pocas otras experiencias digitales nos permiten. En esto no siguen algoritmos, sino que nosotros somos el algoritmo. ¿Te gusta algo? Te suscribís. ¿No te gusta más? Te desuscribís. Pero no debería aparecerte algo. Eso es uno de los acuerdos tácitos cuando escribimos un boletín, un newsletter, que es que nunca tenemos que enviar algo a lo que alguien no se suscribió. Entonces, no podemos permitir nunca cosas como comprar listas de correos ni nada de eso. Y por eso son personales. Porque generalmente los escribe una persona y los newsletters funcionan mejor cuando podemos identificar a esa persona, sea con un seudónimo, sea con un nombre y apellido. Pero no solo eso, sino que un newsletter para funcionar bien tiene que tener una buena dirección a la que podemos responder. Entonces, alguien te envía algo por correo electrónico, marcamos responder y de repente eso que comenzó siendo un mensaje de uno a muchos pasa a ser una conversación uno a uno que solamente pueden leer esas dos personas. Entonces, eso hace que los newsletters sean íntimos y privados. Lo que transcurre en esas conversaciones no queda a la vista de cualquier otra persona. Eso también nos abre a que, a diferencia de muchos otros soportes en donde queremos escribirle a muchas personas, podamos decir cosas que realmente pensamos. Quizá uno de los mayores males de nuestra época es que las personas no dicen lo suficiente de lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que les angustia, lo que les hace felices, lo que realmente les da vergüenza, sino que vivimos en estos esquemas de autocensura y de recorte de nuestras realidades para mostrar algo que es lo que nos gustaría que fuera, pero no lo que realmente está pasando. Entonces, pensar en esquemas que nos inviten directamente a una mayor honestidad, me parece que siendo lo digital a veces tan ajeno a eso, es mucho más atinado. Por eso es que son humanos. Un newsletter escrito por una máquina no tiene mucho valor y probablemente ni siquiera sea aquello que luego le vamos a ir a comentar a alguien más. Los newsletters pueden estar escritos de cualquier manera, como un fanzine, pueden responder a cualquier formato. No hace falta que sigan las buenas prácticas del periodismo, porque no necesariamente se trata de eso, sino que nos dan ese lugar a experimentar, a probar cualquier cosa que queremos. Podemos poner un GIF o podemos no usar imágenes o podemos usar un espaciado errático como pasa en la poesía y me saca de quicio, pero lo pueden hacer si lo quieren hacer. Y es por eso que no son artículos enviados por mail. Cuando esto sucede, funcionan mal los newsletters. Las personas generalmente no recuerdan de la misma manera algo que recibieron como una carta que algo que simplemente les dio la comodidad de poder leerlo en su bandeja de entrada. Es porque no estamos respetando el formato de aquello que estamos haciendo. Y por eso es que los newsletters son una carta y funcionan mejor cuando nos lo tomamos de esa manera, como un correo, en donde estamos hablándole a una persona, no a una audiencia. Acá digo algo y me escuchan muchas personas en simultáneo, pero cuando yo envío un correo, cada persona tiene una copia única de ese correo. Entonces, en eso es querida persona que lee y luego lo que le queríamos contar. Y por último, nos despedimos y firmamos con nuestro nombre. Y a veces incluso un correo puede ser una carta. Y una de las experiencias más lindas de hacer cómo funcionan las cosas en estos 7 años es que en un momento envié más o menos 1000 cartas a las personas que me apoyan económicamente a través del Club de la Curiosidad, que es lo que sostiene mi vida. Y para muchas personas sucedió algo que no anticipé, pero les envié su primera carta en papel en la vida.
Porque hay un meme que da vueltas en internet que es como hace unos años recibíamos cartas y no nos generaba nada, recibíamos un mail y era como, wow, mirá, me llegó un mail. Y hoy recibimos mails, no nos importa nada y de repente, wow, una carta a mi nombre que no es un servicio ni es algo que compré ni nada. Em, los newsletters, a diferencia de muchas otras experiencias, también, y esto no lo mencioné antes, se ven bien y no tienen publicidad ni tienen elementos distractores que compiten por nuestra atención. Por una cuestión de buenos modales, no puse capturas de pantalla acá, pero si entran ahora a cualquier medio y entran a leer algo, lo más probable es que en los laterales tengan otras cosas. Por ejemplo, ¿te gusta esto? ¿Querés leer esto otro? ¿Querés leer esto otro? Ya sé que no vas a terminar de leer esto, pero tal vez puedes interrumpir y saltar a este otro lugar, que es algo que, por ejemplo, no sucede en un libro. Y quizás tenemos que pensar un poco más y entender por qué es tan disfrutable la experiencia de leer un libro sin conexión a internet abajo de un árbol y cómo podemos replicar eso en un entorno digital. Y en ese sentido, los newsletters se pueden leer sin conexión a internet. No sé, no sé si habrán tenido esta experiencia, pero cuando yo era chico, conectarse a internet era un momento. De hecho, escuchábamos el sonido del dial-up y nos conectábamos, bajábamos los mails, respondíamos, luego nos conectábamos y enviábamos las respuestas. No es que estábamos todo el tiempo conectados. Un newsletter debería funcionar de manera autocontenida, como una carta. Imagínense recibir una carta en papel, en el correo, y que empiece diciendo, bueno, podés ir a tu computadora y entrar en esta dirección y leer el contenido de lo que te queríamos contar. Eso es a lo que muchas veces se apuntó incorrectamente haciendo newsletters, por ejemplo, en los medios, y ahora afortunadamente es algo que se empieza a revertir. Entonces, si se nos bajaron los correos y estamos, por ejemplo, en un avión sin conexión a internet, deberíamos poder leerlos. Y por eso es que también son libres y experimentales. Nos permiten hacer cosas como ir en contra de las buenas prácticas. Hay un newsletter que no existe más, pero que era muy fantástico, que lo escribía una periodista estadounidense, que enviaba un correo cada vez que lloraba. Entonces a veces te llegaban 3 en la semana, 2 en el día, 1 en el mes. Y de repente era eso, eran 3 párrafos y contaba cómo había sido su experiencia y por qué se había puesto a llorar. Desde una discusión que tuvo con una señora en la verdulería, hasta una película que vio, hasta cuando la echaron del trabajo. Y con eso podemos jugar. En mi propio newsletter hice varios experimentos. El más lindo hasta el día de hoy, jugando por la respuesta de las personas, fue cuando en junio de 2021 envié un newsletter que era diario, ya no semanal, y durante 28 días llegaba un correo por día que te decía 3 cosas que quizás te puedan hacer sentir mejor si no te estás sintiendo bien. Y era completamente arbitrario. Las cosas, a veces tenía cosas obvias como intentar meditar, ¿no? Lugares comunes. Pero después era, ¿por qué no mirás una película en la que tengan que robar un banco? Y daba 4 sugerencias. Y al día de hoy, no solo lo recibieron muchas personas, sino que al final había un enlace que decía, ¿por qué no me contás qué te hace bien? Y recibí más de 500 respuestas que están disponibles en un sitio que obviamente no se me ocurrió poner en la pantalla, en donde cada vez que entran tienen una sugerencia donde dice, cuando Claudia no se siente bien, le gusta hacer tal o cual cosa. Y así, bueno, por suerte el formato me permite hacer cosas extrañas todas las semanas. De hecho, sin saberlo, este es el primer correo que envié que decía cómo funciona este newsletter. El 16 de abril de 2017 a las 9:15 am, hora de Buenos Aires. Y decía, la primera línea, todavía no existía el querida persona que lee, porque fue varios meses después. Esto es un experimento y si estás leyendo esto es porque decidiste ser parte de él. Por eso, gracias. No, de verdad. Un newsletter es para quien se queda y no quien se va. Por eso no importan las desuscripciones. Las desuscripciones nos permiten tener una lista más densa. No son como los seguidores en redes sociales. Es preferible tener una lista de 100 personas, de las cuales 50 todas las semanas leen nuestros correos, que una lista como la de cualquier supermercado que tiene 100.000 personas a las que a ninguna le importa eso y de hecho no sabe cómo llegó a ese lugar. Y los newsletters te esperan. Podemos leerlos cuando queramos, a diferencia de la lógica de muchas otras experiencias digitales. Llegan sin que lo pidamos, más allá del momento en que nos suscribimos, pero no tenemos que recordar a ver qué escribió Valentín e ir a buscarlo, sino que cuando escriba algo lo vas a recibir.
y de esa manera nos terminan enseñando el modo en que una persona ve el mundo. Esto no implica necesariamente que sea un newsletter acerca de filosofía, sino que puede ser también en periodismo, incluso puede ser en ciencia, en tecnología, en cualquier disciplina. Lo importante es que se refleje la persona que aparece en el remitente. Para terminar, algunas recomendaciones. Los newsletters son muy fáciles de comenzar. Se pueden abrir una cuenta en una plataforma en media hora y estar enviando correos, pero he visto a los mejores newsletters de mi generación perecer porque eventualmente cuesta mantener el impulso de seguir escribiendo, o nos ponemos objetivos como números de suscriptores, cuando en realidad tenemos que estar pensando en cuántas personas nos responden a nuestros correos, sin importar cuántas lo reciban, o cuántas personas lo siguen abriendo. Entonces, el mayor obstáculo para hacer un newsletter es seguir haciéndolo. Y en eso conviene incluso que si lo podemos escribir una vez cada 3 meses, lo sigamos haciendo. Los newsletters pueden ser un buen negocio, y en esto la idea de negocio es en el sentido más amplio posible. Y hay varios modelos. Los dos fundamentales son el modelo de mecenazgo, que es el que tengo yo, donde lo que hago es absolutamente gratuito, pero las personas me pueden apoyar por desde 15 pesos, que es lo mínimo que procesa Mercado Pago, en adelante cada mes, o bien un esquema de contenido exclusivo en donde limitamos lo que las personas reciben a partir de que paguen o no. Hay 3 buenos consejos para empezar un newsletter, según Austin Kleon, que es un artista estadounidense a quien admiro mucho. El primero es escribir los correos y luego leerlos y conectar con eso como algo que realmente nos gustaría leer, no como algo que leímos en algún lado, qué es lo que hay que hacer, no por lo que dice Valentín en un escenario, sino qué es lo que a mí me volaría la cabeza recibir por correo. Elegir un formato que podamos repetir y no algo que sea increíble la primera vez y la segunda no sabemos qué inventar. Y por último, apagar las notificaciones de suscripciones, que puede parecer algo menor, pero esperen a tener un par de cientos de suscriptores y recibir eso y empezar a pensar, puede ser que mi vida no valga nada, ¿qué hice mal? Soy lindo. Así cerraba el primer correo que envié, que decía, lo escribió Austin Kleon, dice, ¿a quién estás tratando de impresionar? Si tenés suerte algún día una gran audiencia se presenta para lo que sea que estés haciendo, lo más probable es que solamente haya un puñado de personas cuya opinión realmente te importe. Así que lo que más te conviene es identificar a esas personas si aún no lo hiciste y escribir para ellas y seguir escribiendo. Y ahí lo último que decía es, por todo esto, así es como funciona este newsletter. Es un ejercicio de comunicación liberador que documenta el intento por entender cómo funcionan las cosas mientras encuentro a quién le estoy escribiendo. Hoy, al menos, a vos. Hasta la semana que viene, Valentín. Y por último, creo que lo único que les tiene que quedar de esta presentación es que constantemente se habla acerca de la muerte de los newsletters. Este artículo es de 2014, así que se podrán imaginar. Pero a lo que nos enfrentamos es a cosas como que el Imperio Romano eventualmente cayó, pero los newsletters se siguen enviando. Muchas gracias. Me pasé con los minutos. Muchísimas gracias. No sé si hay tiempo de preguntas o... ¿Hay? Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante. Ahí va. Para newsletter. Sí, quiero no recomendar Substack, aunque les tiente muchísimo. Substack tiene un problema serio de nazismo, no es un chiste. Busquen nazismo Substack en Google, lo van a ver inmediatamente. Substack no tiene problema en ganar miles de millones de dólares gracias a publicaciones de personas que promueven, no estamos hablando de nazismo en términos amplios, estamos hablando de personas que reivindican a Hitler y el nazismo propiamente dicho. Así que Substack no es una empresa a la que me gustaría llevar más personas. A mí usé MailChimp mucho tiempo. Eso se volvió una empresa horrible, así que si pueden evitar MailChimp, háganlo también. Antes de darse cuenta van a estar gastando muchísimo dinero. Cuando me bajé de MailChimp yo gastaba $220 por mes en enviar mis correos.
y es una empresa que tiene pésimo soporte, evítenlo. A mí me gusta mucho MailerLite si necesitan algo complejo con automatizaciones y demás. Y la que mejor funciona hoy en día es una que se llama Beehive, que se escribe B-E-E-H-I-I-B corta. Igual si buscan Beehive Newsletter les va a aparecer. Es una plataforma hecha por periodistas y técnicos que se dieron cuenta muy bien de las necesidades que tenían las personas, de las libertades que estaban buscando y armaron eso. Algo importante con Substack. Vivimos en Argentina y Substack, por ejemplo, para las suscripciones solamente las cobra en dólares con un precio que definen ellos, mínimo $5. Y desde Argentina es prácticamente imposible cobrarlo. Entonces, entrar en un ecosistema así, sin libertades, me parece que es muy riesgoso. Pero de todos modos, si me envían un correo electrónico, tenemos una llamada de 2 horas si quieren y les muestro todas las plataformas. Debo haber usado 15, así que escriben un mail y no tengo ningún problema en compartirles todo lo que pueda meter en 2 horas de eso. Quería sumar, por si le sirve a alguien, que MailerLite, si entras, luce que hay que pagar, pero si escribís un correo diciendo que sos una non-profit, te dan una licencia gratuita en Argentina. Sin documentación o... Con documentación, con la inscripción al IGJ, no, sí. te dan el uso libre. Excelente. No, lo que quise decir es sin documentación estadounidense, porque hay plataformas que te dicen, ok, mostrame que sos una ONG registrada en Estados Unidos. Claro, excelente. Cada vez los quiero más. Y son muy linda gente, como he hablado con ellos muchas veces por soporte, soy insoportable para estas cosas, y me trataron muy bien. Ahí al fondo, una pregunta más. Claro que sí. B larga. E. De vuelta E. MailerLite es M-A-I-L. E de Ernesto. R de Roberto. Y después es L de Lucas. I de inteligente. T de Tero. Y E de espeluznante. De nada. Hola, ¿cómo va? Yo quería consultar porque utilicé, por acá, utilicé Canva, no sé si también la recomendás. ¿Para enviar newsletters? Para hacer un newsletter. ¿Un diseño? El diseño, exacto. No, o sea, no tengo esa experiencia. Lo que recomiendo con los newsletters es que, esta es una charla breve, por eso no di muchos ejemplos técnicos, pero realmente si se tienen que quedar con el formato, cuanto más se parezca a una carta, va a funcionar mejor, te vas a garantizar más que se pueda leer en todos lados. Las personas van a estar leyendo, entonces los gráficos distraen, los gráficos quizás en un teléfono tal se ve mal, entonces Canva, que es de diseño, probablemente tienda a agregar demasiado diseño y en realidad lo único que te tenés que preocupar es en la tipografía, el tamaño de la tipografía y no mucho más que eso. Tenés que hacer que la experiencia de lectura, porque lo que estás compartiendo es prácticamente un texto, sea lo más placentera posible, como si estuviera impresa esa carta y alguien la estuviera leyendo. Eso es lo que más le va a quedar a las personas. Si un newsletter tiene una letra muy chiquita, por ejemplo, las personas lo dejan de abrir porque dicen, no, lo tengo que abrir recién cuando esté en la computadora, entonces después se olvidan y no lo abren nunca más. Pero no sé, voy a explorar lo de Canva. Lo importante es que el texto llegue de la manera menos interrumpida posible a los ojos de quien sea. Gracias. Una cortita puede ser. Sí, lo que sirve mucho es pensar que hay una superposición muy fuerte entre cómo vendemos un podcast y cómo vendemos un newsletter que no responde a la lógica de impresiones que tiene una web, por ejemplo. Entonces, en eso, en realidad conviene con algo que sea, por ejemplo, este correo fue apoyado por tal y la marca, más que una publicidad. Nuestros ojos están entrenados para no ver las publicidades. Entonces,
te conviene incluso decirlo en el texto. Este correo fue escrito gracias a... Claro. Después, ¿cómo vendemos eso? No todo el mundo como sabe cómo vender publicidad en newsletters, pero es eso. La importancia es que, aunque te lean 1.500 personas, te van a estar leyendo en un contexto donde no van a estar haciendo nada más que estar leyéndote, del mismo modo que cuando estás escuchando un podcast, es a lo que principalmente le estás prestando atención. Entonces, en eso se puede vender de la misma manera. Igual, de vuelta, si necesitas referencias, me escribís un mail y te paso toda la investigación sobre eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un gran aplauso.